Bueno, entonces, antes de iniciar, una indicación para la próxima semana, el día viernes, tendrían la primera prueba sobre la materia, lo que hemos revisado de básico de magnetismo, la parte de circuitos magnéticos y lo correspondiente a transformadores. En esta clase y la siguiente vamos a complementar un poquito lo que son ejercicios de circuitos magnéticos, ejercicios de transformadores. Y lo que nos estaría faltando es la parte del autotransformador. Esos documentos ya les he subido al Teams. Ustedes tienen los PDFs disponibles para que lo estudien y preparen la materia para el próximo día viernes, que tendrían la primera prueba. Esa prueba seguramente va a durar 1 hora, ¿no? Inge, disculpe, ¿le puede volver a repetir los temas, por favor? A ver, los temas. Todo lo que hace referencia a magnetismo, circuitos magnéticos y transformadores. Lógicamente, para trabajar con estos temas, usted tiene que saber la parte de electricidad básica, ley de Ohm, método de resolución de circuitos, básicamente. Y obviamente los fasores, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Dígame. Disculpe, el día de ayer usted subió el deber número 2 y nos sale para el día de hoy. No sé si es que nos podría dar más tiempo. A ver, debe ser seguramente un error. Estaba planificado para la próxima semana. No hay inconveniente, en ese caso les voy a cambiar la fecha, les voy a actualizar para que presenten ustedes el día martes hasta, a ver, sería martes a medianoche, 12 de la noche. Ya les cambio eso en el Teams. Muchas gracias. Bien, entonces veamos un primer ejercicio de aplicación de lo que serían los circuitos magnéticos. El ejercicio dice lo siguiente: se debe diseñar un inductor que usa el núcleo magnético de la figura. Este núcleo tiene un área uniforme de la sección transversal de 0.75 pulgadas al cuadrado y su longitud promedio 8 pulgadas. Tiene un entrehierro ajustable de longitud G y tendrá un devanado de N vueltas. Bien, entonces básicamente aquí lo que tenemos es una bobina que está enrollada en el brazo izquierdo de este núcleo ferromagnético. Vamos a tener aquí N vueltas por donde circulará una corriente I. Esa corriente I va a generar un flujo magnético en el centro de la bobina. Y evidentemente el flujo recorrería la estructura del núcleo. Y luego en la parte de la derecha tenemos un espacio, un corte que se ha hecho en donde quedaría aire simplemente. Sería esta el entrehierro que se denomina. Este entrehierro tiene una longitud G y es ajustable, dice el texto. Entonces por aquí podríamos poner esa longitud vale G. El área de la sección transversal de ese núcleo ferromagnético es de 0.75 pulgadas cuadradas. En consecuencia, al generarse un flujo en el núcleo de la bobina, ese flujo tiene que atravesar este camino. Lógicamente que aquí vamos a tener un cambio de material, sería aire en este caso, y luego retornaría nuevamente al interior de este núcleo magnético. En ese trayecto, el flujo encuentra dos reluctancias. La primera, que sería de todo el material ferromagnético que está formando el núcleo, y la otra reluctancia corresponde
a ese espacio vacío que tenemos como entrehierro. La parte A del ejercicio dice calcular G, es decir, la longitud que debe tener ese corte y también el número de vueltas, de tal manera que la inductancia total sea de 15 milihenrios y que el inductor pueda trabajar con corrientes máximas de 5 amperios sin provocar la saturación del núcleo. Suponga que se presenta la saturación cuando la densidad máxima del flujo en el núcleo es mayor que 1.7 teslas. Entonces tenemos este dato, a partir del cual una cantidad más grande en teslas provocaría la saturación del núcleo. Además se da como información que el núcleo tiene una permeabilidad μ igual a 3000 por μ sub 0. Ese 3000 que están viendo allí viene a ser la permeabilidad relativa del material que forma el núcleo ferromagnético. Mientras más grande sea esa cantidad, mayor facilidad tiene el flujo para atravesarlo. Y en la parte B dice para una corriente en la inductancia de 5 amperios, calcular la energía magnética almacenada en el entrehierro y segundo, la energía magnética almacenada en el núcleo. Bien, entonces para este ejercicio podemos empezar haciendo lo más sencillo. Vamos a necesitar el valor de las reluctancias en cada uno de los materiales. Por lo tanto, podríamos calcular, por ejemplo, la reluctancia en el núcleo. La reluctancia en el core, en el núcleo ferromagnético. Esta reluctancia, como sabemos, tiene una formulita. Entonces vamos a poner aquí lo que sería la fórmula para calcular la reluctancia del núcleo. Esa reluctancia es igual a la longitud efectiva del núcleo ferromagnético, LC, dividido esto para la permeabilidad multiplicado por el área del núcleo. Pues esto podemos igualar. En este ejemplo se dice que la longitud del entrehierro es variable. Es justamente un dato que debemos de encontrar con los enunciados que tenemos aquí. Entonces, simplemente le dejamos como G. G, a ver, aquí sería, tenemos esto, ¿no? Es para el entrehierro. Ahorita estamos calculando la reluctancia del núcleo. Entonces, eso tenemos como dato, es 8 pulgadas. Entonces, ponemos aquí las 8 pulgadas. A ver, sabemos que una pulgada es 2.54 centímetros. Entonces habría que poner aquí 2.54, esto multiplicado por, no se olvide las unidades, es importante que lleve adecuadamente para no cometer errores. Entonces tendríamos que poner por 10 elevado a la menos 2. Ya tendríamos la longitud del núcleo ferromagnético. La permeabilidad en este caso es 3000. Esto multiplicado por el μ sub 0, que sabemos que es 4 por pi. Bueno, en este caso pongámosle 3, 14, 16. Y esto va multiplicado por
10 a la menos 7, ¿no? 10 a la menos 7. Ya, y el área de la sección transversal es de 0.75 pulgadas al cuadrado. Entonces aquí multiplicamos por 0.75 pulgadas al cuadrado. Otra vez, una pulgada vale 2,54. Entonces, aquí tenemos que escribir necesitamos uno de estos 2.54 por 10 por 10 a la menos 2, y esto estaría elevado a ver, por 10 a la menos 2, y esto estaría elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, esa sería la reluctancia del camino magnético que nos daría este núcleo en el ejemplo. Entonces, ¿cuánto da este cálculo, señor Nasimba Josué? Nos va a ayudar con ese cálculo, por favor. ¿Está presente, señor Nasimba? Bueno, le ponemos una faltita, señor Nasimba, ¿no? El señor Suquitana Oscar. Sí, buenos días, ingeniero. Ya le estoy haciendo. Buenos días. Entonces recuerde que es importante que usted trabaje en estos cálculos, porque a veces tenemos equivocaciones en ingresar los datos en la calculadora y sacamos resultados erróneos. Entonces tiene que practicar estas transformaciones y el uso de la calculadora con exponentes y ese tipo de cosas. Disculpe una consulta. Dígame. El new sub 0 siempre va a ser 3 puntos, o sea, 4 por pi por 10 a la menos 7. Sí, esa es la permeabilidad del aire o el vacío, ¿no? Entonces, esa es una constante. Leslie. Ay, me bota error. Disculpe, me bota error, no sé. A ver, alguien que tenga calculado ya esto. Sale 445.577.10. 445. 445.577. A ver, déjame ver la calculadora. Ocho punto 624 10 a la menos 12 3000 por 4 10 a la menos 7 punto 75 54 10 a la menos 2 al cuadrado. No, otra cosa me está saliendo. Profe, a mí me sale 111.394. Sí, sí, justo eso me salió a mí también. Y a mí también me Entonces, sale. ya pongamos Y a mí también. 111.300, ¿no?
39, esto por 10 al cubo. Ya, entonces, ¿quién me dice las unidades para esta reluctancia? Amperio vuelta. Vuelta. Más o menos. Amperio Amperio vuelta. vuelta sobre Weber. A ver, ¿quién me dijo amperio vuelta sobre Weber para poner una participación en clase? Yo, Inge. ¿Cómo Pedraza. se llama? ¿Apellido? Pedraza. Entonces, las unidades son los amperios vueltas sobre Weber, ¿no? Sobre Weber. Entonces, está la primera parte, el cálculo de la reluctancia para el núcleo. Podríamos poner también aquí el cálculo de la reluctancia para el entrehierro, RG. Esto va a ser igual. Podemos hacer lo mismo aquí, ya que no tenemos el dato de G. Simplemente conservaríamos el G como incógnita. Y abajo tenemos que escribir otra vez el 4 multiplicamos por pi. 3, 14, 16. Y esto multiplicamos por 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Y esto por el área. Ya tenemos la misma de arriba. Esto sería por 0.75. A ver. 0.75. Y esto por 254 por 10 a la menos 2 al cuadrado, ¿no? Ya. Entonces aquí vamos a tener una expresión que va a tener una incógnita en el numerador. Pongámosle de una vez como fracción o directamente. Bien, ¿cuánto quedaría esto, por favor? Una punto 64 por 10 a la menos. A la 9 por G. ¿Ya su nombre? Daniel Ramos. A ver, Peña Ramos me dijo. Daniel Ramos. Daniel Ramos. Listo. Entonces, 1.64, ¿no? 1.64. Esto multiplicado por 10 a la 9. Bueno, igual las unidades ya no les pongo, ya sabemos. A ver qué pasó aquí por 10 a la 9 es esto.
Ya. Entonces ya sabemos que vienen amperios vueltas sobre Weber. Y una vez que tenemos las reluctancias, el siguiente paso sería buscar una expresión que nos relacione la inductancia. Aquí se está pidiendo cumplir con cierto valor de inductancia. Entonces, para esto de lo que habíamos visto en la clase anterior, tenemos que la inductancia, voy a escribirle la formulita esa aquí de una vez. Inductancia L es el cociente entre n phi bueno, aquí el phi n phi sobre I, sobre la corriente, ¿no? Pongámosle en minúscula para que se vea que es una corriente allí. Y luego aquí sabemos que el flujo es Ni sobre la reluctancia, ¿sí? No se olvide, el flujo es la fuerza magnetomotriz que se calcula como N por I dividido para la reluctancia del circuito. Entonces, en este caso me va a quedar un N al cuadrado vamos a ponerle aquí N elevado al cuadrado y esto estaría dividido para la reluctancia. Sí, quedaría de esta manera. Esa es una formulita que vamos a necesitar. Esa reluctancia evidentemente es la total que tenemos en nuestro circuito magnético. Deberíamos poner la reluctancia del núcleo más la reluctancia del entrehierro. Bien, eso por un lado. Por otro lado también tenemos una formulita que habíamos visto y que nos permite calcular B, la densidad de flujo, ¿no? Esa densidad de flujo es justamente phi dividido para el área. En este caso, la sección transversal del entrehierro y del núcleo ferromagnético es la misma. En esta formulita simplemente lo que tenemos que sustituir es el valor del flujo, que sería L por I sobre N, ¿no? Entonces ponemos aquí L multiplicando ahí y esto dividido para N multiplicado por el área. Bien, tenemos esas expresiones que habíamos visto en la clase pasada, en que ustedes tienen en el PDF. Bien, con esto entonces podemos encontrar el valor de N. Nos pide la longitud del entrehierro y el número de vueltas. En consecuencia, diríamos que N va a quedar igual a L por I sobre B por A. Simplemente despejando de esta expresión para B que tenemos ahí arriba, ¿no? L multiplicado por I sobre B multiplicado por el área. Entonces ahora toca hacer la sustitución correspondiente. En este caso, no se olvide la corriente que debemos utilizar según el enunciado del ejercicio son los 5 amperios. Y la inductancia que se desea es de 15 milihenrios.
Entonces conocemos en el numerador todo lo necesario. Aquí solamente reemplazamos. Aquí ponemos 15 milis. Esto tenemos que multiplicar por 10 a la menos 3. Ah, 10 a la menos 3. Esto va multiplicado por la corriente, que en este caso son los 5 amperios. Y dividimos para B. El valor de B dice que tiene que ser el límite para impedir la saturación, que es 1.7, ¿no? 1.7 teslas. 1.7. Y esto va multiplicado por el área de la sección transversal. El área en este caso ya tenemos ahí arriba, es el 0.75 por el 254 por 10 a la menos 3 al menos 2 al cuadrado. Entonces, bueno, esta cosa ya está repetido aquí. 0.75 multiplicado por el 254. $2.54. Esto multiplicado por 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. Y esto elevado al cuadrado. Me quedaría de esa forma. Sale 91,18. 91.18. Bien, su nombre, por favor. Cristian Salazar. Entonces estamos por fiestas quiteñas, dando unas décimas más para quien trabaje rápidamente en estos cálculos, ¿no? Ya, entonces tenemos 91.18 vueltas que debería tener nuestro bobinado. Inge, en la respuesta de RG no falta multiplicarle por G, o qué se hizo G. Sí, sí, Sale tiene razón. 10 Inge. Sí, ese es el coeficiente, ¿no? Gracias. Aquí me faltó poner el G. Ahí estaría. Bien. Entonces, una vez que tenemos calculado el número de vueltas, el siguiente paso en la parte eléctrica sería determinar, por ejemplo, la sección del conductor para que pueda manejar esos 5 amperios. Pero bueno, eso ya no es parte de esta materia, ¿no? Simplemente les indico un detalle que para construir se necesitaría conocer. Bien, una vez que ya tenemos calculado aquí el número de vueltas, podríamos calcular a continuación cuál es el valor de la resistencia RG, ¿sí? ¿De qué manera podemos sacar ese valor de RG? La reluctancia del entrehierro. Simplemente de esta formulita de aquí, ¿no? De esta formulita que relaciona la inductancia, el N al cuadrado y la R total. Entonces, de esta fórmula de aquí, tendríamos que poner en el denominador la resistencia del núcleo ferromagnético más la resistencia del entrehierro. Bien, entonces despejamos de allí y nos quedaría que la resistencia del entrehierro va a ser igual. Va a ser igual. Aquí necesitamos otra vez un cociente. Aquí en el numerador quedaría el n cuadrado.
N al cuadrado. Aquí abajo tendríamos que escribir L, la inductancia, y aquí restar la parte correspondiente a la reluctancia del material ferromagnético. Bueno, ya conocemos N, conocemos L, conocemos RC. ¿Cuánto da esto? Profe, me salió 442,86 por 10 a la 3. 442.86 por 10 al cubo. 10 al cubo. Bien. Entonces ya le vamos a registrar. ¿Es su nombre? Durán, profe, Eric Durán. Bien, Durán, Eric. Listo. Bien, ya tenemos la reluctancia del entrehierro. ¿Cuál sería el siguiente paso? Simplemente reemplazar aquí arriba, mira. Ya tenemos RG, 1,64 por 10 a la 9 por G. Simplemente de ahí despejaríamos el valor de G. Entonces aquí vamos a poner G, me queda igual, utilizando la segunda línea, ¿no?, del texto. Entonces aquí necesitamos poner acá lo que sería el valor de 443, bueno, 442.86 multiplicado por 10 al cubo y esto dividido para 1.64 multiplicado por 10 a la 9. Sale 2.7 por 10 a la menos 4 en G. Ya 2.7 por 10 a la menos 4. Sí. Gracias. Por 10 a la menos 4. Bien. A ver, usted mismo que me dio esta información, ¿qué unidades tendríamos que poner aquí? A ver, tendríamos que poner RG. No sé, profe. ¿Amperio de vuelta? No. Bien, no se olvide que G es la longitud del entrehierro, ¿no? Bien. En la parte de arriba ya hemos estado transformando lo que son pulgadas a metros. Entonces, este dato vendría expresado en metros. La longitud del entrehierro. ¿Su nombre? Joel Echeverría, profe. A ver, ¿usted se matriculó en extraordinarias? No. No, en normales. Echeverría. No estoy. Ah, sí, ya la encontré. Listo. Ya la tengo. Bien, entonces, hasta allí estaría completo el cálculo de la longitud del entrehierro y el número de vueltas que tenemos que poner en el brazo izquierdo de esta estructura. Bien. El siguiente paso dice, para una corriente en la inductancia de 5 amperios, calcule la energía almacenada en el entrehierro. Entonces, para la parte I del literal B, debemos utilizar la formulita que teníamos, densidad de energía
estaba calculada como, bueno, teníamos algunas expresiones de ahí para calcular la densidad de energía. Pero en este caso, en función de los datos que tenemos, podríamos escribir como un medio de la densidad de flujo al cuadrado medio por B elevado al cuadrado, y esto dividido para mu. ¿Sí? Esa es una formulita que teníamos para la densidad de energía, que venía expresado en joules sobre metro cúbico. Entonces, para esta densidad de energía, convertirle simplemente en energía almacenada, tendríamos que multiplicar esta fórmula por un volumen. Y ese volumen sería, por ejemplo, para el caso del entrehierro, el área de la sección transversal por la longitud G. ¿Sí? Entonces, para convertir esto en energía almacenada en el entrehierro, les repito, multiplicamos por el área de la sección transversal y por G. ¿Sí? Entonces, con esto ya no tenemos densidad de energía, sino simplemente la energía almacenada, en este caso en el entrehierro. Bien, entonces por favor realicen la sustitución de los parámetros que tenemos en el enunciado del problema. Recuerde que el B es 1.7, estamos trabajando con la mayor densidad, 1.7 teslas. Entonces tendríamos B al cuadrado, 1.7 al cuadrado, 2 por mu. Ya sabemos, en el entrehierro tenemos aire, por lo tanto el mu va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7. El área lo mismo, 0.75 por el 254 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Y por el valor de G, que ya tenemos por aquí, que vale 2.7 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, haciendo esos reemplazos en esta formulita, Sale 0,15. nos da 0,15. 0.15. ¿Qué unidades? Joule. Joules. Bien, ¿su nombre? Samir Moreno. Moreno Samir. Listo. Bien, eso para la energía almacenada en el entrehierro. Podemos hacer el mismo procedimiento para el caso de calcular la energía en el core, en el núcleo. ¿Sí? Entonces ya pueden estarse adelantando en el cálculo. Quienes desean acumular algunas décimas por actuación en clase, hasta eso les voy a poner aquí la energía en el core, en el núcleo. Va a ser igual, lo mismo, a B al cuadrado, eso no cambia. Esto va dividido para 2 multiplicado por el mu. Y esto multiplicado por el área. Inge, en la energía no me sale eso. De 0.15 joules. ¿En cuánto le está quedando? O sea, me queda 23.657. No sé si está bien, por eso le iba a preguntar. Bien, en el reemplazo que usted hace, no se olvide. Aquí arriba, en el B cuadrado, tiene que poner 1.7. 1.7 al cuadrado, ¿no? Abajo, tiene que poner 2 por el mu sub 0, que sería la permeabilidad del aire. Sí, porque en el hierro tenemos aire. Entonces, aquí va el 4pi por 10 a la menos 7.
El área lo mismo, 0,75 por el factor de Inge, transformación, que disculpe, sería... en la permeabilidad no se le multiplica por 3000. Eso le voy a decir. ¿Por qué me dice ñu? O sea, no pone ñu sub 0, pone ñu. Claro, Ya, entonces, verá que aquí dice el enunciado, el núcleo tiene permeabilidad de 3000 por mu sub 0, pero es la parte ferromagnética, esta parte de aquí. Esta permeabilidad es la que vale 3000 por mu sub 0. Pero en el entrehierro solamente tenemos aire. Y la permeabilidad del aire es igual a la del vacío prácticamente. Entonces ahí tienen que poner solamente el 4pi por 10 a la menos 7. ok, gracias, ingeniero. Bien, entonces para el segundo caso estábamos calculando la energía almacenada en el núcleo. Y aquí hay que poner la longitud del núcleo. La longitud del núcleo promedio es 8 pulgadas, ¿sí? Entonces aquí también hay que poner ese factor de transformación. En este caso 254 por 10 a la menos 2, ¿no? 8 pulgadas. Entonces de aquí solamente tenemos que reemplazar datos. Y alguien que tenga ya calculado esto me avisa. 2.87. A ver, el primero que me dijo 0. Algo. 0.03768. 0.3768 joules. Bien, ¿están de acuerdo con esto? ¿Cómo se llama usted, por favor? Daniel Ramos. Daniel Ramos, listo. Bien. Entonces ya tenemos calculada la energía que se estaría almacenando en el núcleo ferromagnético. Bueno, existe también en la parte de electricidad una formulita que nos permite calcular la energía que se desarrolla en una bobina, que es, bueno, pongámosle de una vez por si acaso sea necesario. Cuando usted está trabajando con una bobina, la energía que se desarrolla en este elemento se calcula como la inductancia L. Creo que sí vimos esto en la parte de revisión de electricidad. Un medio de L por I al cuadrado. ¿Sí? Así se calcula la energía que se desarrolla en una bobina. Evidentemente, si es que nosotros hacemos este cálculo, la inductancia que hemos encontrado, ¿no es cierto?, que se nos da en el problema como dato, los 15 milihenrios, multiplicamos por el 5 al cuadrado y dividimos para 2, esa energía total es la que se está transfiriendo al núcleo y al entrehierro. En ese caso debería ser igual esta energía a la que hemos calculado almacenada en el entrehierro más la almacenada en el núcleo. Eso simplemente para que verifiquen después, ¿no? Bien. Entonces pasemos al siguiente problema. Bien, aquí se dice el circuito magnético de la figura consiste de anillos de material magnético en una pila cuya altura es D. Si el hierro tiene una permeabilidad μ igual a 750 μ sub 0, ese 750, recuerden, es la permeabilidad relativa del hierro en este caso. Y omitiendo los efectos de dispersión magnética y abombamiento, calcule, literal A, la longitud media del núcleo y el área de la sección transversal. Literal B, la reluctancia del núcleo y del entrehierro. Para n igual a 75 vueltas, calcule. Literal C, la inductancia. Literal D, la corriente necesaria para obtener una densidad en el entrehierro igual a 1.2 teslas. Literal E, el encadenamiento del flujo en la bobina.
Bueno, entonces aquí tenemos un núcleo ferromagnético, en este caso de hierro, que está apilado en algunos anillos formando esta estructura. Esta estructura, si es que le vemos en un corte, seguramente va a tener una forma como esta. En esta forma, evidentemente, dice que la altura es D, entonces este es el alto. Eso valdría 2 centímetros, ¿sí? Y tenemos como datos también el radio exterior. Voy a poner el punto central como referencia simplemente por aquí. Si es que este es el punto central, a ver, punto central. Punto central estaría por aquí. En este caso, tendríamos entonces el radio exterior, sería este. El radio interior estaría de esta forma. Y esta información nos sirve simplemente para sacar el valor del radio medio, ¿no? Que estaría por aquí. Ese sería el radio medio. ¿Para qué quiero ese radio medio? Recuerden ustedes que aquí en este núcleo vamos a tener que poner una longitud, una trayectoria media, ¿no es cierto? Esa trayectoria media estaría dada por el cálculo en función de este radio promedio, ¿sí? Entonces, esa sería la idea. Y entonces aquí se pide justamente la longitud media del núcleo. Entonces, con esta información ya sabemos. Usted saca este radio promedio que vendría a ser la distancia desde el centro a la parte media de este anillo. Y con la parte media de ese anillo, usted ya puede calcular la longitud de esta circunferencia en azul. A esa longitud de circunferencia tiene que restar esta longitud del entrehierro, que vale 0,5 centímetros. ¿Sí? Entonces, la primera parte, calculen la longitud del núcleo con estas indicaciones. Saben la longitud de la circunferencia, cómo se calcula. 2pi por el radio, ¿no es cierto? Entonces, a esa longitud tiene que restar el G. Entonces, el primero que calcule me avisa. Entonces, la longitud del núcleo sería 2 multiplicado por pi. El 314. 21,49. 1,49. 21,49. 21.49, ¿qué unidades? Centímetros. Ya. Entonces, 21,49 centímetros. Ya. Entonces, la longitud del núcleo, 21.49 centímetros. ¿Ya su nombre? Arias Luis. Bien, señor Arias Luis. Registrado. Ya, entonces, bueno, el procedimiento creo que estaba claro, ¿no? Ya no le voy a seguir desarrollando esto para ganar un poquito de tiempo simplemente. Bien. Entonces ya tenemos la longitud media del núcleo de hierro. Y el área de la sección transversal también se pide en este caso. Bien, ¿cuál sería el área de la sección transversal? ¿Quién calcula esa área?
Bueno, para calcular esa área ya tenemos aquí la altura, ¿no? Y el diámetro exterior menos el diámetro interior nos da esta otra longitud de aquí. Entonces hay que sacar el área de esta figura. Bien, ¿alguien tiene eso ya? 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y entonces el área 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ya. 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bien. ¿Su nombre? Caiza. Señor Caiza David, ¿no? Sí. Listo. Entonces ya tenemos el área y la longitud efectiva del material ferromagnético. Entonces no hay ningún problema con esto. Procederíamos a la siguiente parte que dice calcular la reluctancia del núcleo y del entrehierro. Bueno, en ese caso solamente hay que hacer la evaluación de L sobre mu por A para el núcleo de hierro y para el entrehierro. Entonces podemos encontrar esos valores sin mayor dificultad. Ya tenemos aquí el área que me sirve tanto para el núcleo de hierro como para el entrehierro. En el ejercicio se dice que no se tome en cuenta la dispersión magnética y tampoco el abombamiento. ¿Qué es eso del abombamiento? No sé si ya les expliqué a ustedes en algún momento. Eso es simplemente una distorsión que se produce al momento que el flujo magnético que está viniendo por el núcleo de hierro, justamente al pasar al aire, experimenta una distorsión de esta forma, como que se ensancha ese flujo magnético. Entonces, esos efectos no se consideran en este ejercicio. ¿En qué influye? Si es que el flujo se ensancha en el entrehierro, el área con la que deberíamos trabajar es otra. Pero en este caso, ese factor no se está considerando. Bien, entonces, el primero que tenga calculado la reluctancia del núcleo, me comunica. Entonces la longitud es 0.21 metros. El mu sería 750 por 4pi por 10 a la menos 7. Y el área, justamente la que acabamos de encontrar. Sale 114 por 10 a la 4. 114 por 10 a la 4. 114 multiplicado por 10 a la 4. Ya sabemos las unidades. Amperio vuelta sobre Weber. ¿Su nombre? Abierto avante. Bien. Entonces no ponemos las unidades porque ya sabemos. Y acá encontraríamos igual la reluctancia para el entrehierro. En este caso la longitud del entrehierro es
0,5 centímetros, habría que poner eso en metros nada más. Y abajo poner la permeabilidad del aire, 4pi por 10 a la menos 7. Y multiplicar por el área. Ya tenemos el área. Podemos saber cuánto vale este resultado. Me dio 1.98, profe. 1,98 por 10 a la 8. por 10 a la 8. Ya. A ver, 10 a la 8. Ya, entonces tenemos su nombre, por favor. Cruz, profe. Cruz. Listo. Entonces miren que aquí se puede apreciar claramente que la resistencia al paso del flujo es mucho mayor en el entrehierro. Precisamente por esto en las máquinas eléctricas rotativas se trata de tener entrehierros lo más pequeños posibles, porque en estas reluctancias precisamente se está perdiendo energía, ¿sí? Bien, eso para la parte B del ejercicio. En la parte C se pide calcular la inductancia si se tienen 75 vueltas. Entonces, para la parte C, sabemos que la inductancia multiplicado por la corriente es igual a N por phi. Bueno, pongamos. Tenemos también una formulita que vimos en la clase pasada y que va a ser útil en este caso, que la inductancia es igual N, el número de vueltas multiplicado por phi, y esto dividido para la corriente. Aquí me quedaría que L por I es igual a N phi. Y entonces podríamos tomar en cuenta que phi es N por I sobre la reluctancia. Con eso nos quedaría que N por I va a ser igual al flujo. ¿A dónde se fue el flujo? Se fue de largo ese flujo magnético ahí. N por I, pongámosle aquí mismo, es igual al flujo por la reluctancia, multiplicado por la reluctancia. Bien, entonces, haciendo las sustituciones correspondientes, con estas expresiones nos podemos encontrar una formulita que nos permite obtener la inductancia, que nos quedaría igual a en este caso nos va a quedar un n al cuadrado
N elevado al cuadrado sobre la reluctancia total. Nos quedaría de esta manera. Entonces, como la reluctancia equivalente ya sabemos, hemos calculado cada una de las trayectorias. Habría simplemente que reemplazar aquí. N vale 75 vueltas y la reluctancia es la suma de las dos reluctancias que hemos encontrado. Entonces, haciendo esta operación. 2.82, profe. Por 10 a la menos 5. A ver, el primerito que nos dijo. 2.82 por 10 a la menos 5, profe. 2.82 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. A la menos 5. Bien, usted mismo, ¿qué unidades tendría esto? Henrios. Henrios. Bien, ¿su nombre? Ahí en casa. Durán, profe, yo dije la respuesta. Yo dije Henrios. A ver, señor Durán me dio la respuesta. Entonces le ponemos a usted, ¿no? Participación en clase. Ya está el valor de la inductancia que pide en el literal C. Luego, literal D dice la corriente necesaria para obtener una densidad en el entrehierro igual a 1.2 teslas. Bueno, entonces para el literal D, pongámosle por aquí. Tenemos que hacer lo siguiente. Sabemos que la densidad, pongamos esta parte de manejar estas cosas, demora un poquito, pero no hay otra forma. El valor de B es igual al flujo dividido por el área, ¿no? Y esto va a ser igual. El flujo es N por I sobre la reluctancia total. Entonces podríamos escribir aquí otro de estos. N multiplicado por I sobre la reluctancia equivalente multiplicado por el área. De esta forma. En este caso conocemos que B se desea de 1.2 teslas. Conocemos N, 75 vueltas. Conocemos el área. Conocemos la reluctancia equivalente, la suma de las dos. En este caso, la única incógnita en esta formulita sería la corriente. Entonces, ¿quién calcula la corriente de aquí? 637.24. 637.24. Bien, en todo caso, como aquí hay solamente que reemplazar valores, por favor vayan chequeando estos resultados que han dado los compañeros por si acaso existe algún error matemático más que otra cosa, ¿no? Esto sería, si es corriente, estaría dado en amperios. Entonces, por favor, revisarán todos los cálculos. Bien. Inge, sí. ¿La reluctancia que se usa en esa última fórmula es la total o es la del entrehierro? Esta es la total, la suma de las dos que tenemos en el circuito magnético. Okay. Porque estamos trabajando con la corriente que viene por la bobina y la densidad de campo que se genera en este núcleo y que pasa por el entrehierro también. Entonces hay que trabajar con las dos reluctancias. Esta, si quieren, pongámosle aquí la reluctancia total. Para que tengan presente que es la suma. Bien, entonces por favor chequeen todas estas operaciones, la parte matemática más que nada, que todo esté bien. Bueno, y finalmente se pide el encadenamiento del flujo en la bobina. Entonces aquí simplemente hay que calcular
el número de vueltas por la densidad B y por el área de la sección transversal. Con eso tendríamos el encadenamiento de flujo en la bobina. Como pueden concluir entonces que trabajar con circuitos magnéticos realmente no es un problema grave. Hay que tener en cuenta cuántos caminos tenemos en esos recorridos del flujo. Trabajar con figuras geométricas para sacar lo que serían las áreas transversales, las longitudes, en el caso de los anillos, en el caso de los rectángulos, etc. Entonces son cuestiones relativamente simples que se deben hacer aquí. Bueno, entonces veamos este otro ejercicio. Este les voy a nada más a dejar indicado para proceder luego a hacer ejercicios de transformadores. 10 y 14, sí. Entonces verá, en este caso se dice que el núcleo central del circuito magnético de la figura está bobinado con 800 espiras. Aquí tenemos el número de vueltas de esta bobinita. El material es de acero fundido con un valor de permeabilidad relativa, μ sub r, de 1000. Entonces, no se olvide esto. Si a usted le da la información del μ sub r, para sacar el μ al momento de reemplazar en las fórmulas, tiene que multiplicar este μ sub r por el μ sub 0. ¿Sí? En los ejercicios anteriores le he estado diciendo, por ejemplo en este, que el valor de 750 es de la permeabilidad relativa. Para sacar la permeabilidad que debe poner en las fórmulas, tiene que multiplicar el μ sub r por el μ sub 0. ¿Sí? Entonces, en vez de 700, en este caso, la permeabilidad relativa es 1000. Se pide calcular la corriente I que debe aplicarse en la bobina para obtener en el entrehierro un flujo de 1 miliweber. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este caso? Esto es idéntico a trabajar con circuitos eléctricos. No hay prácticamente más diferencia que los símbolos y las magnitudes de los términos, digamos. En un caso es corriente, en este caso son flujos. En un caso son resistencias, en este caso son reluctancias. Pero el procedimiento es exactamente igualito. Entonces veamos cómo debería plantearse la resolución de este problema. Conocemos que en el núcleo hay 800 espiras, 800 vueltas. Tenemos la permeabilidad relativa aquí del material de hierro. Entonces podemos hacer un símil con los circuitos eléctricos de la siguiente forma. En el circuito este magnético, en el núcleo de la bobina, vamos a tener un flujo. Ese flujo va a estar así, por ejemplo. Va a estar subiendo. ¿Qué es lo que crea ese flujo? El producto N por I. Número de vueltas por corriente que circula. Esa es la fuente de energía que tenemos disponible en esa bobina para que se genere el flujo. Eléctricamente tendríamos un equivalente. Eléctricamente tendríamos esta batería, por ejemplo. ¿Sí? Esa batería tendría una diferencia de potencial de 20 voltios, por ejemplo. Pero en el caso de este ejercicio, esa fuente no va a ser de voltaje, estrictamente como nosotros conocemos en el circuito eléctrico. Esta es una fuente de energía cuyo valor es N multiplicado por I. ¿Sí? Ya. Luego, en este núcleo, en el centro de nuestra estructura, vamos a tener una primera reluctancia. Entonces, podemos escribir aquí, vamos a tener una reluctancia R1. Bueno, el simbolito de reluctancia no me sale porque estoy trabajando con esta aplicación para hacer dibujos, ¿no? Pero ya sabemos que esa va a ser una reluctancia de este núcleo. Miren, para calcular esa reluctancia, ¿qué necesitamos? Necesitamos su longitud. Aquí está, miren. La longitud, 250 milímetros. Necesitamos el área de su sección transversal. Aquí está,
4.000 milímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Y qué más necesitamos? La permeabilidad. La permeabilidad es mu relativo por el mu sub 0. Ese mu relativo sí nos da el ejercicio. Entonces ya podemos saber cuánto vale esta R1. Primera cosa. Luego avanzamos hacia arriba. Nos encontramos aquí con un entrehierro. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener una segunda reluctancia, que aquí le voy a poner como un R2. Esa R2 para calcular necesitamos lo mismo. El área de la sección transversal. Aquí está el dato. 4.000 milímetros cuadrados. Necesitamos la longitud de este entrehierro. Aquí tenemos ese dato. 1 milímetro. Y necesitamos la permeabilidad del aire. 4pi por 10 a la menos 7. ¿Sí? Entonces ya tenemos todo lo necesario para saber cuánto vale R2 también. Ahora, el momento que este flujo llega, vamos a ponerle aquí un punto grande para que visualicen bien. Cuando ese flujo llega hasta acá, hasta ese puntito rojo que acabo de poner allí, ese flujo tiene dos caminos. Evidentemente, una parte del flujo se va a ir hacia la derecha, por aquí, y otra parte hacia la izquierda, por acá. Luego esos flujos bajarían por estas ramas y retornarían al núcleo de la bobina por este trayecto. Ahora bien, aquí ha habido entonces una división de flujo. Quiere decir que si en la parte central el flujo en azul vale cualquier cantidad que se saque o que se ponga en incógnita si fuera el caso, por cada una de las ramas laterales va a derivar la mitad de ese flujo que tenemos en el centro. ¿Por qué razón? Porque desde este punto rojo hacia la derecha tenemos un trayecto idéntico al que tenemos desde el punto rojo hacia la izquierda. Es decir, tenemos aquí dos caminos idénticos que nos ofrecen idénticas reluctancias. ¿Sí? ¿Qué flujo circula por cada uno de estos dos caminos? La mitad del flujo que tenemos en la parte central. Entonces, miren ustedes, aquí eléctricamente se ha puesto lo que sería una resistencia, por ejemplo, una reluctancia R3 allí y una reluctancia R3 también a la izquierda. Eso sería en cuanto al planteamiento en términos similares a lo eléctrico de este circuito magnético. La batería viene a ser N por I. Las R's que están viendo aquí son las reluctancias de los diferentes caminos que hemos visto. Y luego para resolver esto, aquí seguimos poniendo N por I. Aquí tendríamos que poner nuevamente la reluctancia del núcleo central, nuestra R1. Aquí podemos poner la reluctancia del aire del entrehierro, una R2. Y esta R que está puesta acá viene a ser el equivalente de estas dos resistencias R3 en paralelo. ¿Sí? Igualito que si fuese un circuito eléctrico. Tengo dos resistencias en paralelo, saco un equivalente. Tengo dos reluctancias en paralelo, saco un equivalente. Entonces aquí deberíamos poner R3 multiplicado por R3 sobre R3 más R3. Eso nos da un resultado de R3 dividido para 2. Y ya está, miren. Y entonces aquí sí, ya podemos plantear una de las leyes de Kirchhoff, el principio de conservación de la energía, para encontrar lo que se está solicitando. Evidentemente por este circuito magnético, que es lo que va a circular. Por aquí va a circular el flujo magnético, ¿no es cierto? Igual que si fuese en un circuito eléctrico. En un circuito eléctrico por aquí estaría circulando una corriente. En el circuito magnético por aquí está circulando el flujo. Eso es todo. Entonces, ¿cómo saco ese flujo? Simplemente dividiendo N por I para la suma de estas tres reluctancias que están viendo acá. ¿Alguna pregunta tenía alguien?
Sí, disculpe. No sé si me puede volver a repetir qué hizo con la resistencia 3. O sea, ¿por qué le elimina? Bien, usted está viendo aquí a la izquierda. Este circuito eléctrico es una representación de nuestro circuito magnético que tenemos aquí, ¿no es cierto? Como de este punto rojo en la parte superior derivan dos flujos, uno a la izquierda y otro a la derecha, los caminos para estos flujos son idénticos, ¿no es cierto? Están atravesando núcleos que tienen exactamente las mismas características y por lo tanto las mismas reluctancias. Entonces, como el flujo se divide aquí, ponemos en un equivalente eléctrico una resistencia a la derecha y una resistencia hacia la izquierda. ¿Qué son estas resistencias? ¿Cómo calcularía usted esas resistencias? Con el área de la sección transversal de estos brazos, aquí están, mire, los datos. La sección transversal de los brazos que van hacia la izquierda y hacia la derecha tiene una sección de 2000 milímetros cuadrados y una longitud de 700 milímetros. Entonces usted ya tiene desde este punto rojo hacia la izquierda toda esta longitud promedio, mire. Y tiene también el área de la sección transversal. Como conoce la permeabilidad, ya puede calcular esta reluctancia R3. Lo mismo con la que va hacia el lado derecho. Tiene la longitud media equivalente desde el punto de arriba, todo este camino horizontal, el camino vertical y el camino horizontal abajo. Todo este trayecto vale 700 milímetros. Tiene la sección transversal y tiene la permeabilidad. Ya puede calcular las R3 también. Ahora, eléctricamente aquí en este circuito vemos que la resistencia R3 está en paralelo con la resistencia R3 de la derecha. Dos resistencias en paralelo me dan un equivalente. Entonces lo que hice simplemente es reducir estas dos resistencias R3 que están en paralelo a una sola. ¿Cómo reduzco esas resistencias? En la parte introductoria de circuitos eléctricos vimos esto. Si dos resistencias están en paralelo, el equivalente es el producto de esas dos resistencias sobre su suma. Hacemos esa operación y obtenemos este resultado de aquí. Resistencia 3 dividido para 2. Como ya sabe cuánto vale R3, ya tiene también este dato aquí. Entonces, miren, este circuito va a estar circulando un flujo. Ese flujo, ¿cómo calcula? Dividiendo N por I para la suma de estas tres reluctancias. ¿Sí? Entonces, a partir de allí, usted ya puede utilizar las relaciones que hemos estado utilizando en los ejercicios previos para encontrar todo lo que se pide en el problema. ¿Sí? Entonces, por favor, resuelvan este ejercicio. Les he dado las indicaciones, entiendo que no hay mayor inconveniente. Si alguien tiene alguna duda hasta aquí, por favor, me la pregunta. Y entonces pasemos. Disculpe, Sí, ¿cuál dígame. era la equivalencia de R1? ¿De dónde era que aparecía? Esta R1 viene a ser la reluctancia de este bloque central en el núcleo, de este bloque que tiene usted aquí, en la mitad. Voy a poner en un círculo color azul. Esta partecita de aquí, este bloque de aquí. Ese núcleo tiene una reluctancia. Usted puede calcular esa reluctancia, porque conoce, aquí está, mire, conoce su longitud, conoce su sección transversal y conoce su permeabilidad. Esa es R1. Más arribita en el recorrido del flujo, ¿con qué me encuentro? Con un entrehierro. Entonces esa es R2. Luego el flujo sigue subiendo y a partir de aquí se divide en dos, a la derecha y a la izquierda, y recorre estos caminos. Eso equivale a dos reluctancias que están en paralelo, ¿sí? Estas dos de aquí. Y de ahí, simplemente ya lo que viene es puro cálculo nada más. Tenemos que encontrar R1, R2, R3 sobre 2. Tiene toda la información para eso. Y luego, con los procedimientos que hemos hecho en los ejercicios anteriores, ya puede resolver este ejercicio. ¿Sí? Bien, entonces continuemos. Bueno, aquí también se pide resolver el ejercicio que les acabo de explicar, suponiendo que la curva de magnetización del acero fundido está dada por esta formulita de aquí. Nosotros vimos
que el valor de B, de la densidad de campo, o inducción magnética, como quiera que se le llame, es igual a mu por h. Eso vimos antes, ¿no es cierto? Algunos materiales, sin embargo, tienen expresiones mucho más elaboradas para relacionar estas dos variables, la intensidad de campo aplicada y la inducción magnética. En este caso es eso. Quiere decir que aquí tendría que utilizar esta formulita para relacionar B con H. Sí, simplemente eso es todo. Entonces, en un caso general, en un caso común y corriente, diríamos B es igual a mu por H, simplemente. Pero aquí se particulariza a través de esta forma. Bueno, entonces ahora sí veamos algo de transformadores. No se olvide que el próximo día martes también haremos ejercicios. Vamos a hacer más ejercicios de transformadores, veremos algo sobre el autotransformador y la prueba el siguiente viernes. Y en este caso dice un transformador monofásico de 100 kilovoltamperios. ¿Qué son estos 100 kilovoltamperios? Miren, ustedes tienen que fijarse bien en las unidades porque cuando hablamos de potencias, usted sabe que existe la potencia activa, cuyas unidades son los vatios, la potencia reactiva, cuyas unidades son los voltamperios reactivos, y también tenemos la potencia aparente. La potencia aparente viene expresada en voltamperios, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de voltamperios. Es la potencia aparente de nuestra máquina eléctrica. También tenemos como dato del transformador 3000 a 220 voltios. Cuando se tiene la información de placa de esta manera, quiere decir que en el primario usted aplicaría 3000 voltios y en el secundario estaría obteniendo 220 voltios, ¿sí? Entonces hay que mantener la secuencia. No se vayan a confundir con esto. El dato de placa me dice que en el primario, cuando se aplique 3000 voltios, es decir, aquí en este bobinado que están viendo a la izquierda que dice E1, ese es el primario. Cuando usted aplique aquí 3000 voltios, en el secundario, en el bobinado de la derecha, usted obtendría una salida de 220 voltios. En este ejercicio, la frecuencia de la señal de alimentación y por lo tanto la frecuencia de la señal de salida va a ser 50 hercios. En nuestro país es 60 hercios, ¿no? Pero utilicemos este dato para el ejercicio, 50 hercios. Tiene 100 espiras en el bobinado secundario. Quiere decir que N2 vale 100. Suponiendo que el transformador es ideal, calcular. Si decimos que el transformador es ideal, implica que no se tienen flujos de dispersión. No se tiene resistencia interna en las bobinas, ni del primario ni del secundario. Tampoco existen pérdidas en el núcleo por corrientes parásitas, por ejemplo, ¿sí? Es decir, aquí estamos con el caso más simple posible. Literal A. Calcular la corriente en el primario y la corriente en el secundario a plena carga. A ver, esto de plena carga quiere decir que su transformador está operando con su máxima capacidad, con su máxima potencia, ¿sí? Literal B, el flujo máximo. Literal C, el número de espiras en el bobinado del primario. Entonces, hay que responder a todas estas cuestiones. En el caso de estar trabajando con un transformador ideal, realmente los cálculos son bastante sencillos. Simplemente usted tiene que conservar una secuencia de operaciones y utilizar los datos que nos dice el problema. Entonces pongamos por aquí. Voy a quitar esto.
Bien, entonces recordemos cómo funciona este transformador. En el primario usted alimenta un voltaje aquí. Ese voltaje genera una corriente por esta bobina. Al tener una corriente por la bobina se genera un flujo en el núcleo central. Ese flujo recorre el camino magnético hacia el secundario y como este flujo es variable, porque estamos aplicando aquí una señal alterna senoidal, esa señal alterna senoidal de voltaje de alimentación en el primario genera un flujo también senoidal. Ese flujo senoidal evidentemente es variable en el tiempo. Al atravesar el área dada por estas espiras en el secundario, induce un voltaje E2. Aquí ustedes ven la polaridad a través de estos puntitos. Estos puntos simplemente significan que si en el primario la corriente en un semiciclo está entrando por el terminal con punto, en el secundario la corriente va a estar saliendo por el terminal con punto. Para eso sirven estos puntos negros que tiene usted aquí como referencia. Le dice la polaridad con que sale el voltaje por el secundario. Entonces le repito, si en el semiciclo positivo de la senoide que aplica usted en el primario, la corriente está ingresando por el terminal con punto, en el secundario la corriente va a estar saliendo por el terminal con punto. Y al revés, en el semiciclo negativo de la entrada, evidentemente esta polaridad que usted tiene aquí va a cambiar. En el semiciclo negativo los mayores potenciales van a estar abajo, ¿cierto? Los menores potenciales o la referencia va a estar arriba. Entonces, para este caso, en el semiciclo negativo, la corriente estaría entrando por aquí. Y en la parte superior, la corriente estaría saliendo por el terminal con punto. Si la corriente sale por el terminal con punto en el primario, en el secundario, la corriente entra por el terminal con punto. ¿Sí? Eso se da debido al efecto de la inducción magnética en el secundario. Usted ya sabe esta parte. En el bobinado secundario se va a originar un flujo que se opone a la causa que lo produce. Entonces eso determina la polaridad de las bobinas, ¿sí? Entonces ya sabemos cómo utilizar esta regla de los puntos. Si en el primario entra por el terminal con punto, en el secundario sale por el terminal con punto. Bien, ahora sí entonces veamos cómo resolvemos este problemita. Bien, lo primero es que esa potencia que usted ve allí, de 100 kilovoltamperios, es la potencia aparente que nosotros estudiamos. Esta potencia aparente para esta máquina eléctrica es 100 kilovoltamperios, ¿sí? Entonces ponemos ese 100 kilovoltamperios. ¿Qué más tenemos como dato? El voltaje en el primario. Es bueno ir poniendo esto para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces ponemos aquí voltaje en el primario, o si usted quiere voltaje 1, no hay problema. El voltaje en el primario son 3000 voltios. 3000 voltios. Ya está. El voltaje en el secundario, o aquí, para coincidir con el gráfico que tenemos, podemos poner voltaje 2. Voltaje 2, 220 voltios. De una vez hay que poner los 50 hercios. La frecuencia de nuestra red eléctrica de este ejercicio es 50 hercios. Vamos particularizando esos datos, desglosando para saber qué significa cada uno de ellos. Esto está dado en hercios, ¿no? 50 hercios. También tenemos N2, el número de vueltas en el secundario. En este caso vale 100 espiras. 100 espiras. Ya está. Bueno, también podríamos poner aquí lo que sería la indicación para las corrientes. Entonces, para tener todo cuadrado ya, pongamos aquí. La corriente I1 va a ser igual a la corriente del primario. Y asimismo pongamos acá una corriente I2.
igual a corriente en el secundario. Ya. Bueno, entonces empecemos a ver qué es lo que podemos calcular aquí. En el punto A dice la corriente en el primario y corriente en el secundario a plena carga. Ahora bien, en un transformador eléctrico, dependiendo de la carga que usted conecte en el secundario, vamos a tener una corriente circulando a través de esa carga. Y en función de esa corriente que estemos sacando por el secundario, correspondientemente vamos a tener también una corriente del primario. Si el transformador no está funcionando a plena carga, evidentemente las corrientes en las bobinas no van a ser las nominales, es decir, las máximas que podemos utilizar. En el caso de este ejemplo, se dice que el transformador está operando a plena carga. ¿Eso qué significa? Simplemente que la potencia aparente nominal de esta máquina es la que está dándose efectivamente. Y esa potencia nominal S, acuérdese usted, decíamos se calcula como el producto de un voltaje eficaz, RMS, por una corriente eficaz. Así dijimos para el cálculo de la potencia aparente, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, hacemos el siguiente cálculo. La potencia nominal de esta máquina eléctrica en el primario, ojo con esto, es de 100 kilovoltamperios. Entonces ponemos 100 kilovoltamperios en el primario. Va a ser igual al voltaje eficaz en el primario, ¿no es cierto? Entonces ponemos aquí voltaje 1 en valor eficaz por la corriente 1 en valor eficaz. ¿Sí? Así quedaría esto. Ahora, como en el primario sabemos que se van a aplicar 3000 voltios, simplemente aquí reemplazamos. Otra cosa, cuando usted tiene los datos de esta forma, en voltaje, 3000 a 220 voltios, estos son voltajes eficaces. Voltajes eficaces provenientes de una señal de voltaje senoidal. ¿Sí? Entonces esos 3000 y esos 220 son voltajes eficaces. Entonces puedo, para evitarme más trámite, aquí voy a reemplazar ya el voltaje 1 eficaz con 3000. Entonces de esta formulita, como usted se da cuenta, podemos calcular ya la corriente 1 que estaría dada en amperios y valor eficaz. Entonces ponemos por aquí corriente 1 en valor eficaz. ¿Cuánto da esto, señor Montoya Juan? Gracias, ingeniero. A ver, señor Montoya, ¿está haciendo el cálculo a mano usted? Y que lo que pasa, no sé qué le pasa, meto una calculadora y me sigue saliendo sintaxis error y estoy volviendo a repetir. Está facilito, a 100 para 3 nomás tiene que dividir. Son 33.33, ingeniero. Lo que pasa es en otros cálculos. 23.33 amperios. Ya está. Esa es la corriente eficaz en el primario. Y Ahora, una ¿cómo consulta, sacamos? pero, ¿la frecuencia le seguimos trabajando en hercios o transformamos? Un ratito, usted está yéndose por otro camino, vea. No interviene para nada este momento la frecuencia. Ya, ahí está la corriente eficaz en el primario. Ahora, una cuestión que también debe estar clara. Si en el primario se está desarrollando una potencia de 100 kilovoltamperios, esa potencia que se desarrolla en el primario se transfiere 100% al secundario. ¿Por qué razón? Porque estamos suponiendo que en este transformador no existen pérdidas. Entonces la potencia del primario
mediante un acoplamiento magnético se transfiere entera al secundario. Y desde allí llegaría la carga, ¿sí? Entonces, cuando no hay pérdidas, en el secundario vamos a tener exactamente la misma potencia que tenemos en el primario. Por lo tanto, puedo escribir que los 100 kilovoltamperios que se desarrollan en el primario pasan al secundario. En el secundario, ¿qué voltaje eficaz tenemos? 220. Y entonces multiplicamos esto por la corriente en el secundario en valor eficaz. Aquí simplemente sacamos la corriente 2 en valor eficaz. Entonces, ¿cuánto da esto, señor? Señor Pedraza Mateo. Inge, disculpe, se me cayó el internet. ¿Puede volver a repetir? ¿Cuánto da la corriente I2 despejando de esta última expresión que tenemos por aquí? Inge, da 454.54 amperios. Gracias. Y entonces tenemos corrientes del primario y del secundario. Listo, el literal A. Luego tenemos que calcular el flujo máximo que está circulando por ese material ferromagnético. Entonces aquí viene una cuestión que nosotros ya hicimos en una clase anterior. Hicimos la deducción de lo que serían los voltajes eficaces en función de los flujos que se tiene en el núcleo del transformador. Bien, entonces voy a poner por aquí los valores que nos interesan para sacar esa parte B del ejercicio. Pongámosle parte B. Para la parte B, se tiene como información, bueno, en este caso no vamos a poder trabajar con el primario porque no tenemos el número de vueltas del primario. Entonces tendríamos que trabajar en el secundario. Entonces, N2 vale 100. Ese es un dato que nos interesa. Luego también tenemos que la frecuencia para este ejercicio es 50 hercios. 50 hercios y el voltaje eficaz en el secundario es 220. 220 voltios. Ya, esa es la información con la que vamos a trabajar. Recuerde usted que en una clase anterior dijimos, encontramos, hicimos la deducción, como quiera que sea, que el voltaje 2 era igual a 4.44, esto multiplicado por la frecuencia y esto era multiplicado por el número de vueltas. En este caso, si estoy trabajando en el secundario, va a ser N2. Y esto va multiplicado ¿por qué otra cosa? ¿Por qué más? ¿Por qué más iba multiplicado aquí, señor? Señorita Calahorrano Carolina. Por el flujo. Por el flujo máximo, correcto, señorita. Por el flujo máximo. Máximo, ¿sí? Así se dedujeron estas formulitas. Entonces esto tiene que usted manejarle adecuadamente. Como se da cuenta, si es que aplico esta expresión, conocemos el V2, debo poner aquí 220 voltios, frecuencia debo poner 50, en N2 pongo 100 y despejaríamos de aquí el flujo máximo. Entonces pueden hacer ese cálculo y nos daría que el flujo máximo es igual a ¿cuánto? 9.9 por 3. 9.9, a ver, ¿quién me dijo esto? Cruz. Nombre. Cruz. Cruz. Bien.
Entonces le anotamos al señor Cruz otra participación en clase. Vean que es facilito ganarse puntos. Tienen que estar pilas nada más. 9.9 por 10 a la ¿cuánto? El 3, bro. Menos 3. Este flujo estaría dado en Weber, ¿no? Y ahí está el flujo máximo. Para la parte C dice el número de espiras del bobinado primario. ¿Quién saca ese número de vueltas? A ver, para que se gane una participación en clase. $1,365. 1365. A ver, explíquele usted a sus compañeros cómo sacó ese bobinado N1. Igual del apartado B, con la misma ecuación, reemplacé el voltaje 1 y como ya saqué el flujo máximo, tan solo me queda de despejar el N1 en este caso. Bien, su nombre. Prado Alex. Señor Prado Alex. Bien, gracias. Entonces, efectivamente, usted cambia aquí los valores, nada más pone B1, acá pone N1, y como el flujo es el mismo en el primario y en el secundario, despejaría de ahí el valor de N1. O también podría utilizar la formulita de transformación que habíamos visto anteriormente, ¿no? Esa formulita de transformación decía lo siguiente: voltaje 1 es a voltaje 2 como N1 es a N2 y como la corriente I2 es a corriente 1. ¿Sí? Esa es la fórmula clásica para trabajar con estos elementos, con estas máquinas eléctricas estáticas llamadas transformadores. Entonces podía poner usted aquí el voltaje 1 vale 3000, el voltaje 2 vale 220, la N2 vale 100 y despejar el N1. ¿Sí? Entonces con eso estaría listo. Bien, veamos algo más. A ver, tenemos las 51. Bueno, en este caso se pide calcular la potencia aparente y el factor de potencia en vacío de un transformador partiendo de los siguientes datos. Se ha hecho, por lo que vemos aquí, la prueba de vacío. ¿En qué consiste esa prueba de vacío? Simplemente en aplicar acá un voltaje alterno variable en la entrada del primario, ir subiendo este voltaje hasta tener el voltaje nominal del primario. En esa situación se mide la potencia activa que estaría ingresando al primario, la corriente que ingresa al primario y el voltaje que se genera en el secundario. En este ejemplo, el voltaje que se aplicó en el primario es el voltaje nominal, 380 voltios. La corriente que se está midiendo en el primario, corriente eficaz. No se olvide, estamos hablando de equipos de medida. Y trabajamos con señales alternas. ¿Eso qué significa? Que las lecturas de este voltímetro me da valor eficaz de voltaje. La lectura de este amperímetro me da el valor eficaz de la corriente. Y la lectura de este equipo que se conoce como batímetro me da la potencia activa, también conocida como potencia real o potencia media que está ingresando hacia ese primario.
La intensidad ha sido 0.081 amperios, la tensión en el secundario 125 voltios, la potencia medida con el batímetro es 2,2 vatios y aquí se tiene como información la resistencia del cobre 2,4 ohmios. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Usted puede utilizar un equipo de medida que se llama el ómetro. Entonces le coge sin conectar ninguna fuente de voltaje. Usted coge a su bobinita, le voy a explicar eso por acá. Aquí está su bobina, en este caso el primario del transformador. Y este equipo de medida que le estoy comentando, el ómetro, le conecta entre ese terminal y ese terminal de acá. Ese equipo de medida, conocido como ómetro, le va a dar el valor de la resistencia interna que tiene este bobinado, la resistencia interna. Pero en equipos de potencia relativamente grande o en equipos industriales, esto no es conveniente de realizar. ¿Por qué razón? Porque usted conoce, o si no conocía, ya le cuento, el momento que esté circulando corriente por este bobinado, se va a producir calor. Precisamente porque esta bobina tiene resistencia interna. Y ese calor, esa temperatura que se genera aquí dentro, cambia el valor de resistencia. Entonces, para fines prácticos, la resistencia interna de un transformador, usted no podría medir directamente como un ómetro. Lo que tiene que hacer más bien es alimentarle, como aquí, a ese primario del transformador con el voltaje nominal. Y ese voltaje nominal, que en este caso es 380 voltios, dividir para la corriente que esté circulando, ¿sí? Entonces, de esa manera, usted sacaría una resistencia, o más bien el módulo de lo que sería una impedancia. Parte inductiva y parte resistiva. Entonces, le repito, en pruebas reales, usted tendría que tomar voltaje nominal de aquí. Dividir para la corriente que circula. ¿Qué le va a dar esto? El módulo de la impedancia. Esa impedancia va a tener parte resistiva y parte inductiva. Con el dato del batímetro, usted ya podría calcular la parte resistiva de esa impedancia, ¿sí? Pero bueno, eso les estoy adelantando un poquito nada más para que vean que puede ser un tanto laborioso sacar estas cosas. Sin embargo, en este ejercicio simplemente se dice la resistencia del cobre vale 2,4 ohmios, ¿sí? Aquí no se complican la vida en este ejercicio. Solamente les adelanto un poquito de cómo hay que hacer ese trabajo más profundamente. Aquí ya tenemos el dato, sin ningún problema, 2,4 ohmios. Entonces, con esta información debemos proceder a calcular la potencia aparente y factor de potencia en vacío. Bueno, pero déjenme ver. Esto lo vamos a hacer en la próxima sesión, el día martes próximo. Entonces, por favor, usted ya tiene los documentos, los PDFs en el Teams. Descargue sus documentos, revíselos y también trate de complementar este trabajo con su lectura del libro que le había recomendado de máquinas eléctricas. Si es que tienen alguna pregunta, en caso contrario vamos a terminar. ¿Podría volver al anterior ejercicio? A ver,